Le pido a Sonia que lo ponga para que podáis seguirlo también, pero bueno, espero que traigáis vuestras Biblias. Estos son los descendientes de Isaac, hijo de Abraham. Abraham engendró a Isaac. Y era Isaac de 40 años cuando tomó por mujer a Rebeca, hija de Betuel, arameo de Padán Aram, hermana de Labán arameo. Y oró Isaac a Jehová por su mujer, que era estéril, y lo aceptó Jehová, y concibió Rebeca, su mujer, y los hijos luchaban dentro de ella. Y dijo, si es así, ¿para qué vivo yo? Y fue a consultar a Jehová. Y le respondió Jehová, 2 naciones hay en tu seno, y 2 pueblos serán divididos desde tus entrañas, y un pueblo será más fuerte que el otro pueblo, y el mayor servirá al menor. Cuando se cumplieron sus días para dar a luz, he aquí había gemelos en su vientre. Y salió el primero rubio, y era todo velludo como una pelliza. Y llamaron su nombre Esaú. Después salió su hermano, trabada su mano en el calcañar de Esaú. Y fue llamado su nombre Jacob. Y era Isaac de edad de 60 años cuando ella los dio a luz. Y crecieron los niños, y Esaú fue diestro en la caza, hombre del campo. Pero Jacob era varón quieto que habitaba en tiendas. Y amó Isaac a Esaú, porque comía de su caza. Mas Rebeca amaba a Jacob. Y guisó Jacob un potaje, y volviendo Esaú del campo cansado, dijo a Jacob, te ruego que me des a comer de ese guiso rojo, pues estoy muy cansado. Por tanto fue llamado su nombre Edom, que quiere decir rojo. Y Jacob respondió, véndeme en este día tu primogenitura. Entonces dijo Esaú, he aquí yo me voy a morir, ¿para qué pues me servirá la primogenitura? Y dijo Jacob, júramelo en este día. Y él le juró y vendió a Jacob su primogenitura. Entonces Jacob dio a Esaú pan y del guisado de las lentejas. Y él comió y bebió y se levantó y se fue. Así menospreció Esaú la primogenitura. Bueno, una historia muy interesante. Una historia llena de entresijos que algún día seguiremos porque son curiosos. Pero aquí ya está el embrión de todo lo que va a pasar más tarde. La Biblia, una de las facultades que tiene es que no nos oculta las debilidades y los pecados de las personas, incluso de los grandes, como David, Salomón. En eso es realista y no idealiza. Y aquí empezamos con una historia que podríamos llamar desagradable, desgraciada, traumática. ¿Por qué? En primer lugar vamos a hablar un poquito de Isaac. Isaac, hijo de Abraham. Como sabéis, en la Biblia se menciona
Dios de Abraham, de Isaac y de Jacob. Acordaos de Isaac, el hijo de la promesa, que tardó en nacer. Tanto es así que Abraham se acostó con la esclava que dio a luz a Ismael porque tenía mucha impaciencia por tener un hijo, el hijo prometido por Dios. Y aquello fue un fiasco, aquello fue un fracaso. Y con mucho sufrimiento tuvo que mandar fuera a la madre y al hijo, Ismael. A pesar de todo, Sara tuvo un hijo milagrosamente después de muchos años de esterilidad. Y evidentemente Isaac fue el preferido de su madre, con razón. Entonces, este Isaac, niño preferido, niño mimado, niño consentido, que fue probablemente muy bien educado y protegido, porque incluso cuando llegaron a casarlo, para no casarlo con las mujeres del mundo que les rodeaba, mandaron a su siervo Eliezer, como sabéis, o Eleazar, a buscarle entre la familia, buscarle esposa, entre la familia de donde venían, entre otros Abraham, en Padán Aram, y allí encontraron esa preciosa mujer, de una manera también muy milagrosa. Aquellos que recordáis la historia de cómo llegó Eleazar al pozo con sus camellos, después de más de 1000 kilómetros de caravana y cargado de regalos, lo primero que pidió a Dios fue una señal. Y la señal era, pues, que la chica que estaba allí en el pozo diera de comer a sus camellos, a él, y le guiara hasta la casa de la familia. Y resultó ser Rebeca, la preciosa Rebeca. Luego Rebeca viene a la casa de Isaac y el encuentro también fue maravilloso. Pero Rebeca también, como Sara, fue estéril. Una palabra sobre Isaac. Dice la psicología que cuando una familia tiene, por así decir, 3 hijos, el de en medio suele ser el niño sándwich. Es decir, el primero es el querido y deseado, a veces el que más palos recibe también. El tercero es el pequeñito, el guarín, el benjamín, el mimado. Y el de en medio ni recibe todos los palos del primero, ni recibe todos los mimos del tercero. Está ahí en medio, a veces ignorado porque la atención va al último, a veces mimado porque los palos van al primero, pero ni fu ni fa. Vive de la renta de los demás. Isaac fue, por así decir, en la herencia de la línea Abraham, Isaac y Jacob, fue el de en medio. Isaac, gran hombre de Dios, Isaac, grandes promesas de Dios. Isaac abrió un montón de pozos. Perdón, Abraham
¿Me seguís? Abraham era el gran hombre de Dios, Abraham es el que abrió los pozos, e Isaac vivió a la sombra de Abraham, ¿Qué fue de Isaac con el tiempo? Es verdad que era un elegido, pero mira por dónde, y que es verdad que como se ve en su historia, de la que no se dice mucho, por cierto, sino que destapó los pozos que había cavado su padre, y sabed que el destapar los pozos de alguna manera no era como cavarlos, era mucho más fácil, pero aún así pues tuvo el mérito de destapar los pozos que se habían tapado. Pero lo que quiero decir con esto es que este Isaac, que había empezado bien, terminó mal. ¿Por qué terminó mal? Porque no se cuidó. Entre otras cosas, observámonos aquí en la historia que se volvió obeso, gordo de tanto comer carne, probablemente tenía la gota, y ciego. Probablemente de todos los dulces que se comió le entró hasta la diabetes. Y no se cuidó, claro. Vemos en la historia de Isaac aquí ya, pero más adelante, más todavía, cuando va a dar la bendición a sus hijos, que algún día hablaremos, pero vemos aquí sus inclinaciones. Dice, por ejemplo, que amó Isaac a Esaú porque comía de su caza. Y aquí vamos a ver ya algo curioso sobre las preferencias de los padres y el daño que hacen a sus hijos y a la relación entre ellos, evidentemente, entre los padres y entre los hijos. Pero volvamos al parto o al embarazo. Rebeca era estéril. Isaac le pide a Dios por su mujer y Dios le escuchó. Después de 20 años de espera, a los 40 se casaron y a los 60 tuvieron el hijo. Mira, hay aquí algo interesante. Cuando tú oras por algo y Dios te lo concede, que sepas que con aquello que Dios te concede puede venir sufrimiento. Tú has deseado mucho algo, pero cuidado, porque tienes que aceptar todo el paquete, todo el regalo, no solo lo que te guste. A menudo lo que pides es más complicado de lo que tú te imaginas. Y algo más. Cuando tú oras por pedir algo a Dios, escúchame bien lo que te voy a decir. Cuando tú oras por pedir algo a Dios, no solo es importante que oras para que Dios te lo conceda, sino que es más importante todavía que sigas orando para usar bien lo que Dios te concede y para que de alguna manera el objetivo principal por el que tú orabas se cumpla. Lo vamos a ver aquí. Pero hay muchas personas que desean mucho algo y oran por tenerlo y luego lo abandonan. Y luego entran en una negligencia espiritual después de que Dios les acordó lo que le pedían. Ya sea matrimonio, ya sea hijos, ya sea trabajo, ya sea sanidad, ya sea prosperidad. Muchas veces
lo que es una bendición de Dios como respuesta a la oración, por falta de cuidar la calidad del seguimiento también por medio de la oración y la dependencia de Dios, aquello que fue una bendición se convierte en maldición. Aquello que fue un regalo de Dios, por el mal uso o por no haberlo cuidado con la delicadeza que exigía ese regalo de Dios, ha llegado a ser una indigestión, ha llegado a ser un daño. Así pasó con Esaú y con Jacob. Pero vayamos al vientre de la madre, un vientre atormentado, un vientre que sufre, aun cuando Dios le había dado, por así decir, una bendición de quedarse embarazada. Ella sentía esos dolores, ese sufrimiento, esa lucha, esos dos hijos dentro de su vientre que se peleaban de tal manera que ella creía morir. Y esta es la respuesta que Dios me da a la oración, si ahora me va a matar. Y esto es lo que yo tanto había deseado, que ahora me molesta. ¿Qué pasa aquí? Dos naciones hay en tu seno, dos pueblos divididos desde tus entrañas. Uno será más fuerte que otro y el mayor servirá al menor. El mayor servirá al menor. El mayor dando a entender, el primero que sale, como son gemelos. Ya desde las entrañas se ve una lucha. Ya desde las entrañas se manifiesta lo que luego va a ser toda una historia complicada, dramática, dolorosa, por falta de cuidado y falta de dirección y falta de intervención de los padres y por la división que hubo entre ellos y las preferencias que hubo por sus hijos. Los padres causaron mucha de la desgracia que trajeron sobre los hijos. Pero mira, aquí hay una lección también un tanto espiritual. Porque en cada uno de nosotros, por lo menos, hay dos personalidades. O cuatro. En el tuyo 4, necesitas tratamiento psiquiátrico. Pero por lo menos dos. Una carnal y una espiritual. Una espiritual que es la que luego nos lleva al conocimiento de Dios, porque hay en nosotros, en lo más profundo, aún en el más vil, hay un deseo por algo mejor, por la salvación. Pero también hay en nosotros una carnalidad que nos inclina al pecado, una sensualidad, una tendencia a lo bajo, ruin o, en el peor de los casos, podríamos llamar al vicio y a la muerte. Normalmente, el mayor, el primero, es el carnal. Luego viene el espiritual, después, con nuestra conversión y con nuestra aceptar los principios del Señor. Pero en nosotros siempre estará esa lucha entre los dos, y no debemos ignorarlo. En nosotros mismos se produce ese divorcio, esa rencilla, esa separación entre el carnal y el espiritual. ¿Quién va a ganar? ¿Quién va a cumplir su destino? Porque aunque muchas veces
Nos da la impresión, por el lenguaje y las apariencias, de que una conversión es auténtica y esa persona va a triunfar. Descubres que luego es lo contrario, es lo contrario. Y hay un fracaso espiritual. ¿Por qué? Porque el carnal y el sensual domina al espiritual con el tiempo. Bueno, aquí parece ser que la promesa es que el mayor servirá al menor. Y eso probablemente Rebeca hizo, evidentemente, que amara al menor. Es decir, el que nació después, el tramposo, engañoso que iba agarrado a la pierna de su hermano diciéndome, déjame imprimir primero, y no lo consiguió y salió después. Pero vamos un poquito también a ver a estas personas, los gemelos. Uno salió rubio, otro supongo que moreno. Uno salió velludo, con mucho pelo, por eso lo llamaron Esaú, que quiere decir peludo. Y el otro, por lo visto, salió muy fino, muy delicado. Tanto es así que el peludo que parecía un animal, le dio a la vida del animal, del campo. Venga, la caza, fuera, la calle, vivía en la calle. Y el otro, en la casa, tranquilo, con su madre, debajo de las faldas de Rebeca, aprendiendo a cocinar, muy sutil, muy fino. El otro embrutecido, pero que de vez en cuando venía con un ciervo en los hombros, le decía a tu padre, padre, hoy tienes el ciervo que te he cazado. Y el padre, vale hijo, prepáramelo y nos vamos a poner aquí las botas tú y yo. Y de paso un poco de vino, que no viene mal. Por eso amaba a Isaac a Esaú, porque le traía buena caza. ¿Y por qué amaba Rebeca a Isaac? Pues probablemente, a Jacob. Pues probablemente porque Jacob pasaba más tiempo con ella. No le dio por salir por ahí al campo. Y no solo eso. Probablemente fue también un mecanismo, como veremos luego, una manipulación de la madre que prefería a este niño que era el niño de la promesa. Y ya se iban a encargar ellos de hacer que se cumpliera por sus propias fuerzas. ¿Qué es lo que hizo tanto daño al plan de Dios? Muchas veces Dios tiene un plan para nuestras vidas. Y muchas veces, en vez de esperar en el Señor, nosotros queremos agarrarlo por la fuerza, con nuestras propias fuerzas, y lo desvirtuamos. A veces en su misericordia Dios lo cumple, pero no nos evita el sufrimiento y no nos evita las consecuencias de nuestros pecados y de nuestros desvaríos y de nuestra carnalidad o de nuestra manera de querer resolverlo con nuestras fuerzas. Pero vamos a las lentejas. Aunque no vendría mal una palabra a los padres, tampoco es que aquí ya sea, yo diría, muy a propósito, porque, en fin, no lo sé, a lo mejor los jóvenes tengamos cuidado de no dividir la familia prefiriendo a un niño y al otro, el padre a uno, la madre al otro, uno tira para acá, el otro tira para allá, los niños se pelean entre ellos porque cada uno pues, recibe lo que quiere, manipula a su padre, manipula a su madre. Las preferencias son desastrosas. Y es que siempre mira, muchas veces pues ocurre en la familia que hay un graciosito, un niño graciosito, encantador, rubito, precioso, y luego otro
que es un intelectual, que es serio, que tal vez a lo mejor sea un poco tímido. ¿Cómo? Y lleva gafas encima. Y peor si son de culo, de vaso, de botella. Manolito gafotas. ¿Quién es el más graciosito? ¿Quién es el más bonito? ¿Quién es el más conquistador? El rubito. Y el otro que siempre está diciendo, pues esto está mal, pues esto no es así. ¿Y por qué? ¿Y por qué? ¿Y por qué? Pues resulta que el graciosito, el encantador, el que es el preferido de quien sea. Y el otro, hay que tener mucho ojo para descubrir lo que va a llegar a ser. Y verlo más allá de sus apariencias. Pero en la mayoría de los casos la gente menosprecia a los niños serios. A los niños serios. Y prefiere a los graciosillos. Y luego los graciosillos se pasan la vida haciendo chistes y ni estudian, ni trabajan. Pero son muy divertidos y triunfan en la sociedad y tienen muchos amigos y en la calle son el rey de la jungla y el otro, el trabajador, el estudiador, el que tiene que sacarlo todo con su esfuerzo, pues bueno, se descubre tarde, cuando el primero ya es delincuente, drogadicto y medio... Se descubre que el segundo finalmente es el que más valores tenía. No te vayas, miren, no te vayas. Ah, bueno, que viene lo mejor todavía. Las lentejas. Cuidado con las apariencias. Cuidado con las apariencias. En mi caso no fue así, en mi caso éramos 5 hermanos, de hecho unas 6, porque una se murió y yo fui el último y ya ni me esperaban, ya no sé cómo decíroslo, pero no sabían qué hacer conmigo. Me mandaron a un seminario porque dice, por lo menos allí iba a comer y estudiar, ya con 11 años. Me mandaron a un seminario católico que como éramos pobres, y bueno, hubo de todo. Hubo de todo, porque tampoco es fácil ir a la emigración y no tener una familia, porque en el fondo yo no disfruté de mi familia. Pero hoy ya las familias no son tan numerosas, hoy. Y yo sí que he observado en alguna familia de 3 hijos esta historia del niño sándwich. Yo sí que lo he observado. ¿Qué era la primogenitura? ¿Qué es eso de la primogenitura? Era el derecho que tenía el primer hijo, primogenitura, el primer engendrado, el derecho que tenía a la sucesión, a la línea de bendición familiar, que implicaba algunos aspectos materiales, pero no tanto, implicaba sobre todo aspectos espirituales. Los dones, por ejemplo, las promesas de Dios, porque siempre hay unas promesas de Dios que se traspasan de generación en generación en las familias, como aquí, Abraham, Isaac, Jacob, tu descendencia será. El primogénito era, por así decir, el heredero de las promesas de Dios y de los dones espirituales de Dios. ¿Por qué Esaú no valoró la primogenitura? ¿Por qué no valoró la primogenitura? Si era su derecho al salir el primero. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque tenía hambre. Tampoco tenía mucha fe en ella. No estaba dispuesto a pagar un precio, tenía hambre. ¿Me vas a decir tú a mí que porque vengas un día de caza cansado ya te vas a morir? Pero si parecía andaluz, qué exagerado, ¿cómo se va a morir? Si de hecho su madre seguro que le hubiera hecho algo, o él mismo se lo hubiera hecho él. Bueno, pero por lo menos pan y té, como hacen hoy los bereberes marroquíes. ¿Cómo? Hay de todo.
Hay de todo, porque he visto yo cada rubio con los ojos azules en Marruecos y esos también pasaron a Andalucía. En Sevilla he visto yo cada rubia, ojos azules, que no veas. No solo era un ignorante, era un materialista. Era un materialista. Si la promesa hubiera sido material, tangible, comida, mucha comida, seguro que no lo hubiera vendido. Si la promesa hubiera sido un tesoro, ahí que el padre dice, mira, el oro este y las piedras preciosas son para ti, seguro que no lo hubiera vendido. Pero como era algo tan estéreo, tan espiritual, la bendición de Dios, dijo, ¿y eso para qué me sirve? Si no lo entendía, ni siquiera lo entendía, no tenía fe ni interés. Eso no era lo suyo. Hubiera podido tenerlo porque era su derecho, pero no tenía interés. ¿Sabes que muchas de las bendiciones que Dios tiene para nosotros las perdemos por falta de interés? O porque gustan otras cosas más. Y hay veces donde Dios está esperando de nosotros algo y no se lo damos. Entre otras cosas, fe, pero también esfuerzo, dedicación, superación. En este caso, pues Esaú pues tenía que haber pensado así un poco las cosas, porque es que después veremos que lloró por lo que perdió, cuando ya no lo pudo recobrar. Y muchas veces es así, no nos damos cuenta de lo que perdemos porque no lo valoramos, y cuando lo valoramos ya es demasiado tarde. ¿Cuántos hay que han querido un estatus de vida y lo han tenido por la gracia de Dios cuando ni se lo merecían ni aparentemente iban en la buena dirección, pero por la intervención de Dios las cosas cambiaron? ¿Y luego qué? Eso mismo que de alguna manera ha sido una respuesta y una bendición, como no lo han cuidado, como no lo han valorado, como no han sabido que era Dios verdaderamente quien se lo daba y quien se lo mantenía, lo han perdido por el descuido. Y esa es la gran lección que debemos aprender. Si tú no cuidas lo que tienes, lo pierdes, se deteriora, se enmohece. Pero qué bonito es vivir en la bendición. Pero la bendición exige sacrificio. La bendición de una vida mejor exige dedicación, exige esfuerzo. Exige, como decía Yandere, un ánimo pronto. No viene porque sí. No te duermas en los laureles. No vivas de las rentas. No creas que ya has heredado la bendición como algo que te ha tocado porque sí. No, no. Todos los dones de Dios, aunque son gratis, están condicionados por tu fidelidad. Si no hay fidelidad, no hay fe. Porque la verdadera fe se demuestra en la obediencia. Entonces, claro, cuando este hombre vino tan hecho polvo, tan cansado, pues claro, el olor de las lentejas le sedujo. Y aunque no tenía muy buena relación con su hermano, pero su hermano, que era muy astuto, que aprendió la astucia de su madre, que luego veremos, con todo aquello de la piel del cabrito, tal, que le pone, la astucia de su madre la aprendió muy bien Jacob, que vivía tan cerca de ella. Y claro, él tenía su plan y se aprovechó de la debilidad y la carnalidad de su hermano. Mira, muchas veces, ten cuidado. Porque tus puntos débiles siguen siendo vulnerables, rendijas por las que el diablo va a intentar una y otra vez entrar en tu fortaleza y derribarte desde dentro.
Y la culpa no va a ser de los demás, va a ser tuya, porque no has cuidado esos puntos débiles por donde tú sabes que el diablo te va a atacar. Y aquí, evidentemente, la carnalidad de Esaú le hizo caer en la trampa de las lentejas y Jacob se aprovechó muy bien, de la debilidad de su hermano. Y el otro, pues le hizo jurar, porque entonces los juramentos tenían mucho valor, aunque, como vemos después, Esaú no dio. Esaú juró, pero ni le dio importancia. Sin embargo, era un juramento, estaba hecho. Y le ataba su palabra. En aquellos tiempos le ataban las palabras. Hoy le hace falta firmar y aún así. Pero dice que cuando le ofreció Esaú el pan, el guisado de lentejas y probablemente el vino, comió, bebió, se levantó y se fue. Como el que se limpia la boca, tira el papel, tira la servilleta y bueno, ya ha llenado la panza, ahora viene la danza. ¿Qué quiere decir? Que le da igual 8 que 80. Y dice ahí, y menospreció Esaú la primogenitura. Menospreció es despreció, es no le vio su verdadero valor. Y hay un texto que dice en Hebreos 12, 16, 17. Sonia, despierta. Hebreos 12, 16, 17 dice, no sea que haya algún fornicario profano como Esaú, que por una sola comida vendió su primogenitura. Sigue un poco más. Porque ya sabéis que aún después, deseando heredar la bendición, fue desechado y no hubo oportunidad para él, para el arrepentimiento, aunque lo procuró con lágrimas. La lección es, no seáis como Esaú. No seamos como Esaú, que no valoró lo que tenía, que no valoró sus derechos espirituales, que no valoró las promesas de Dios, que no valoró la bendición de Dios, sino que superficialmente, como él era, inconstante, carnal, lo dejó ahí estar hasta que quiso recogerlo y ya no pudo. No despreciemos, no menospreciemos nuestros derechos y nuestras obligaciones como hijos de Dios. Yo digo muchas veces que buscamos el beneficio, pero no queremos el sacrificio que ese beneficio conlleva. No seamos como Esaú. Todavía no hemos acabado con la historia. Hay mucho más sufrimiento que queda, que lo voy a dejar para otro día. Vamos a acabar aquí la historia, porque la historia es larga y la historia es dramática. Pero yo creo que con esto ya hay unas cuantas lecciones que podemos aprender. Aparte de las familias y la educación de los hijos, yo creo que podemos aprender el valorar la bendición que tenemos. No vaya a ser que la perdamos. No seamos como Esaú. Carnales, inconstantes, superficiales, despreocupados, a veces incluso parece que todo va bien. A veces
un mar en calma invita a la pereza. Es bonita la primavera. Todo sonríe, las flores. Pero leía hace poco algo que es evidente, que las rosas también tienen espinas. Si tú valoras las rosas, tienes que valorar también sus espinas. Yo veo muchas veces esas rosas que salen en mi jardín preciosas. Cada año es ridículo, pero cada año saco las fotos y más fotos y más fotos. Ya no pongo tantas cosas en Facebook. A lo mejor las rosas sí. Pero a menudo cuando he cortado, cuando he limpiado el jardín, cuando he podado, me he hecho cada herida. ¿Por qué esas flores tan preciosas y tan maravillosas y tan encantadoras y tan tiernas? ¿Por qué tienen que tener espinas? Puede haber unas leyes de la naturaleza, no lo sé, a lo mejor son para defenderse justamente de que yo las corte, no sé. Probablemente tienen un sentido, pero por lo menos están ahí y tengo que reconocer que están ahí y tener cuidado, incluso valorarlas. Apreciarlas. Mira, la espina también forma parte de la rosa. Pero muchas veces solo buscamos el capricho. Solo buscamos la bendición. Solo queremos que Dios nos mejore nuestra vida. Solo queremos que Dios bendiga nuestra familia, que bendiga nuestro futuro. Y son buenos deseos. Y de alguna manera podríamos decir pues, que Dios es un Dios que concede los deseos, un Dios de gracia, de misericordia, un Dios de bendición, y que la vida con Dios pues, es triunfo y es victoria y es bonita, pero tiene un precio. Y el que no está dispuesto a pagar el precio, tarde o temprano perderá aún lo bueno que tiene. No seamos como Esaú. Padre, yo te pido en esta mañana que tú traigas a nuestro corazón sabiduría para saber valorar lo que tenemos, para cuidar aquello que tanto nos ha costado conseguir, aquello que es respuesta a nuestras oraciones y al cumplimiento de tus promesas, esas grandes bendiciones de las que estamos tan contentos y satisfechos. Pero que tenemos que seguir trabajándolas y orando y dependiendo de ti y valorando todo aquello bueno que tú nos has dado para no perderlo y para no dañar a otros con nuestra superficialidad y nuestra negligencia. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Pues que el Señor los bendiga mucho. Bueno, antes de terminar...